Bueno, este mueble es un casullero del siglo XVIII, es un lugar donde se guardan casullas, es un mueble religioso, ¿no? Y bueno, proviene de la chiquitanía, aunque estaba allá hace muchos años, pertenecía a mi abuelo y ahora pertenece a mi padre. Esta mesa también es una mesa muy antigua y aquí arriba él tenía una casulla. Igualmente eso se llama escaño, que es un mueble colonial, ¿no? Es como un sillón colonial. Esa mesita también es una mesa colonial antigua. Y estos cuadros, por ejemplo, son de esa exposición, ¿no? Acá vemos a personajes tangueros. Acá está, por ejemplo, Carlos Gardel, está el zurdo Cruz Medina, Malena al sur, y ese cuadro se llama Taconeando, que es una pareja de tango. Después en esta parte, en esta pared está un poquito su pintura cubista. Él estudia en España el año 51, ya él se forma allá. Y esta pintura en realidad es un periodo corto, pero fue en la época en que él obtuvo sus principales premios, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ese toro y tenemos este ángel y esta mujer, ¿no? También son de la época, son de los años 50, ¿no? Y tenemos también allá un par son una callecita y un abstracto. Son cuadros bastante antiguos. En esta parte tenemos su primera pintura. Esta parte, después cuando termine la visita, si quieren ustedes darle más detenidamente una ojeada a Pero, por ejemplo, esta es su pintura inicial. Entonces acá podemos ver cuadros del año 44. Acá tenía 18 años. Pueden ver que es una pintura todavía, él está en formación, ¿no? Él está muy, muy jovencito. Pero se empieza a ver también la impronta de su maestro. Quería hablar de su maestro, que es un pintor lituano, que se llama Juan Rimsa, que llegó acá a Bolivia en los años 30. Y mi abuelo se lo encontró en Sucre el año 42 y fue su maestro personal. Y de hecho, de ahí yo creo que viene su vocación a la pintura, ¿no? De su encuentro con este gran maestro Rimsa, que fue maestro de muchos pintores bolivianos, ¿ya? Acá se ve bastante bien el tema de la luz. Para Rimsa era muy importante la luz y de hecho con él salían al aire libre a pintar. A él él para enseñar decía que tenía que ser en el lugar. Entonces, y de hecho hay fotos, no tenemos acá, pero tiene fotos muchas en el aire libre, ellos pintando, ¿no? Él con sus alumnos. Y acá se ve, por ejemplo, ya que Antonio Mariaca empieza, digamos, a aprender el tema de la luz, ¿no? Y se puede ver ya una luz matinal, una luz de la tarde, ya se empiezan a ver algunas, ¿no? Un manejo ya interesante, siendo igual muy jovencito. Todos estos cuadros son de los años 40, o sea, su pintura inicial. Después acá tenemos, él tenía estos motivos también, como van a ver a lo largo de la exposición, tienen muchos motivos religiosos. Él era una persona, digamos, muy religiosa, ¿no? También es un poquito hijo de su época, ¿ya? Entonces tiene muchas procesiones, él también es conocido como el pintor de las procesiones. Tiene vírgenes, cristos, y luego tiene personajes también, ¿no? Tiene pepinos, tiene payasos y tiene, bueno, esta es una pepina triste, ¿no? Que se llama Nostalgia de Pepina, este cuadro. Y si pueden ver el catálogo, acá aparece en sus obras que tiene en museos del mundo, aparece este cuadro que se llama Nostalgia de Pepino, que es un cuadro que está en Serbia actualmente, en el Museo de Belgrado, que es un cuadro muy, muy, muy lindo. Y es el par de ¿ya? Yo la verdad que nunca lo he podido ver directamente este cuadro, pero es el par de esta nostalgia. Y es también como un cuadro importante para la familia. Y después tenemos las flores, también pintaba flores de todos tipos. Acá tenemos 2 ejemplares. Igualmente acá atrás hemos seguido con flores. Como ven, va un poco por temática. Acá tenemos más flores. Y acá tenemos toda una serie de puertos. Él también pintó mucho, le gustaba mucho la temática de los puertos, del agua. Por ejemplo, este cuadro, acá se ve mucho la influencia de pintores argentinos como Quinquela Martín, que fue amigo de él personalmente. Él se fue a vivir también una temporada larga a La Boca para agarrar la técnica del pintado en el agua. O sea,
Si se fijan, todo lo que es todo el reflejo, eso lo trabajaban mucho los pintores de la Boca, ¿ya? Y eso es una reminiscencia que tiene él, ¿no? Este es un cuadro muy antiguo, del año 69. Este cuadro es de la primera exposición acá en Santa Cruz, de mi abuelo, el año 69. Hay 3 cuadros de esa exposición. Él expuso en lo que es el Museo de la René Moreno, por primera vez. Y este es uno de los cuadros que está ahí. Hay otros 2 que les voy a mostrar ahora. Estos son puertos. Este es un puerto así como un poquito más abstracto, ¿no? Y este también es un puerto más tirando a los puertos de la Boca. Y acá tenemos también unos veleros preciosos también, ¿no? Con todo el juego ¿no? del reflejo del agua. Y acá tenemos un pueblo. A él le gustaba pintar pueblitos. Este es un pueblo del Perú que se llama Chinchero. Y bueno, a él le gustaba viajar mucho a los pueblitos. Sobre todo le gusta como los lugares para pintar. O sea, aunque le gustaba mucho las ciudades, le gustaba para pintar más bien los lugares como más íntimos, ¿no? Él decía que su pintura era intimista. Y le gustaba así detalles de lugares, ¿no? Y especialmente de los pueblitos. El color es para él lo más importante en su pintura, ¿no? Más que la figura es el color, ¿no? Él era un pintor que le gustaba, decía, el goce estético de los colores. O sea, hacer una pintura que guste y que le guste a él, ¿no? Y él utilizaba, ¿no? O sea, si uno se pone más cerca puede ver, ¿no? La intensidad, ¿no? de sus colores, ¿no? Son sumamente fuertes, ¿no? Llamativos, ¿ya? Utiliza, bueno, los van a poder ver, utiliza, por ejemplo, acá muchas gamas, ¿no? No solo como que va reduciendo, bueno, hace todo un juego, ¿no? Y después esta es una escultura que era de él, estaba en su casa y se puede ver la fotografía de donde la tenía. Era de un amigo suyo. Era un recuerdo de él, ¿no? Esta es su firma. Él firmaba, se puede leer Anthony, pero la O es el punto de la I. Él firmaba así. Adelante, por acá. Este es como el lugar más importante de la exposición. Hemos querido reproducir su casa-taller. Si esta es la casa-taller, este es el taller. No lo hemos podido hacer así exactamente como era. Por ejemplo, donde está toda su obra acá, él tenía libros, ¿no? Él tenía una cantidad de libros enorme. Pero bueno, aquí hemos puesto en cierta manera lo que él hizo, ¿no? en su taller, que es un poquito su obra, que ahora la vamos a analizar un poquito. Y acá tenemos, bueno, su escritorio original, su caballete, ¿no? La paleta, su autorretrato, ¿no? Todo esto, las cortinas, todo esto lo tenía él en su, ¿no? Y se ha tratado de hacer en base a fotos, ¿no? Así como estaba, ¿no? Aquí quería, y allá tenemos una mesita de trabajo. Esa mesita era en la que él trabajaba su pintura. Esa mesita para nosotros es una reliquia porque él trabajaba ahí su pintura, ¿no? Él tenía un vidrio, pero él trabajaba ahí. Y acá también podemos ver recuerdos de su maestro. Ya hay 4 recuerdos de Rimsa que quería yo hacerles notar. El primero es ese retrato, es el retrato de su padre, mi bisabuelo, que se llama Alfredo Mariaca, igual que yo. Y ese retrato lo hizo Juan Rimsa en Sucre, ¿no? Él lo tenía también ahí para él era una gran reliquia, ¿no? Porque era una reliquia familiar y además obra de su maestro, ¿no? De Juan Rimsa. Después tenemos acá su propio autorretrato. Bueno, el otro día me decía un entendido que le había encantado. Para mí también es una de las reliquias que tenemos, porque es un retrato muy audaz, ¿ya? Uno podría hacer tipo una foto, pero este es muy trabajoso, este autorretrato, porque hace un juego de luz también, como les decía que la luz es muy importante. También hace un juego de luz que le está entrando por arriba, ¿no? Y en cierta manera como que hace el juego de todo el retrato, es la luz. Si lo ven más detenidamente, van a poder ver, ¿no? cómo es magistral, ¿no? Todo el tema
de algunas pinceladas donde se puede ver que la luz le está pegando desde arriba. Es un retrato que él tiene 30 años, exactamente es del año 56 este cuadro. Y, o sea, era un pintor ya jovencito, pero ya estaba formado. Y bueno, es para nosotros muy importante. Y acá en el lado derecho aparece Rimsa, su maestro. En la parte derecha de arriba está Rimsa, ¿ya? Entonces, como un recuerdo a su maestro también. Y después, bueno, esa mesita también pertenecía a Rimsa, que se la dejó a mi abuelo cuando él parte del país, cuando él se va. Así que también es otro recuerdo de Juan Rimsa. Allá hemos puesto algunas obras que son de su colección personal. Todos los cuadros son de mi abuelo, pero estos le pertenecían a él. Acá tenemos su retrato, un retrato que le hace su primo, Raúl Mariaca. Raúl en realidad eran casi coetáneos, tenían la misma edad, y los dos fueron a estudiar a Madrid el año 51, y fue como un gran amigo y un gran colega, ¿no? Y hicieron muchas exposiciones juntos. Aquí antes de esta, la última fue una exposición en honor de Raúl y de Antonio, fue en Casa Melchor Pinto, y ahí se puede ver el catálogo. Y bueno, hicieron también su primera exposición en Madrid, justamente en una galería muy conocida. La hicieron los dos juntos, ¿ya? Después ahí arriba tenemos un cuadro de Enrique Arnal, que era un amigo de mi abuelo, es uno de los pintores más importantes de Bolivia. Y abajo tenemos una pintura de Antonio Enrique Amaral, un silograbado, que está un poquito deteriorado, pero es muy valioso. Y esto es fruto también de que mi abuelo participó de muchísimas bienales. Las bienales eran como las reuniones de artistas latinoamericanos en los años 50, ¿no? Era la forma en que ellos se reunían, hacían bienales. Se siguen haciendo bienales ahora, ¿no? Pero bueno, han perdido un poquito de fuerza conforme han pasado los años. Pero en esta época eran momentos muy importantes y mi abuelo fue designado por Bolivia a muchas de las bienales, ¿no? Él fue director del Museo Nacional de Arte, a él lo comisionaban para ir, ¿no? Y este retrato lo hace Raúl, es del año 76, ahí tiene 50 años, ¿no? Y también él lo tenía así en un lugar privilegiado de su casa taller.